Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Se acercan negociaciones sobre nuevo salario mínimo y obreros advierten que no renunciarán a su derecho, mientras los empresarios afirman que la Magdalena no está para tafetanes. Empresa Nacional de Energía Eléctrica salda la deuda de 12,000 millones que tenía con los generadores de energía. El tema de la ANE, la irregular ampliación de contratos de energía sin licitar, serán los puntos torales de las negociaciones del gobierno y el FMI la otra semana. Autoridades de salud e INPES dicen que ahora no hay fecha para instalar hospital móvil en San Pedro Sula, porque han surgido otros ajustes de última hora. Comandante de la Fuerza Aérea rinde declaración ante la Fiscalía por caso de ventiladores mecánicos. Abogado Tony García se convierte en el primer hondureño que participa de los ensayos clínicos de la farmacéutica Moderna de Estados Unidos para la búsqueda de una vacuna contra la COVID. Coordinación del Libre y Movimientos Internos anuncian que irán a comicios internos y primarios en 2021 bajo protesta, mientras Insurrección Legislativa llega a su fin y diputados se incorporan a sesiones la próxima semana. Asume nueva directiva del Colegio de Abogados de Honduras tras 14 años de hegemonía del Frente Patria y Justicia, cuyos miembros aceptan que el guardar silencio ante la crisis del país les pasó factura. Posponen juicio oral y público contra 4 imputados en el crimen de una joven médico ocurrido en el 2018, cuando ésta se resistió a ser abusada sexualmente. Fallece emblemática jueza estadounidense defensora de los derechos humanos y la igualdad de género, mientras en Europa varias ciudades retornan al confinamiento por nueva oleada del coronavirus. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 18 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Les adelantamos que en los próximos minutos tendremos detalles de un accidente vial en la carretera hacia el sur con saldo mortal. Atentos al desarrollo de esta noticia en los próximos minutos. Ante las negociaciones sobre el salario mínimo, avistan un nuevo estira y encoge entre el sector privado y la clase obrera, últimos que aseguran no van a renunciar al derecho de lograr un salario digno para los trabajadores. En tanto, los empresarios de antemano advierten que la Magdalena no está para tafetanes al referirse al impacto en la economía producto de la pandemia. Un nuevo conflicto se avecina en el país y es la negociación del nuevo salario mínimo. Para el sector privado la situación económica y las ventas están difíciles, mientras los dirigentes obreros señalan que harán prevalecer el derecho que les asiste de recibir un ajuste conforme a la inflación. Nosotros estamos obligados a hacer la denuncia, eso es por ley, hay un decreto y en octubre esperamos recibir la convocatoria oficial por parte del Ministerio de Trabajo para empezar el proceso de discusión. Dirigentes del COET señalan que no existe una postura colegiada porque aún no existe una convocatoria, pero reconocen que en la actualidad existe una realidad revestida de crisis. Muchas empresas están paralizadas porque se cerró la economía hace 6 meses. Sí es un tema bastante delicado. Creo yo que es un tema donde se tiene que poner el país entero conscientemente, limpiamente, hacer bien la toma de decisiones que se va a hacer, porque la situación económica de nuestro país se va a poner todavía más complicada. En esta nueva negociación del salario mínimo, lo que debe de compararse a criterio de los expertos y también de los mismos trabajadores es el incremento que ha sufrido la canasta básica familiar en relación al salario mínimo que están recibiendo los trabajadores.
En 2017 el salario mínimo promedio era de 8.448 lempiras. Para el 2018 sufrió un incremento y subió a 8.910. Un año más tarde incrementaron 532 lempiras, ascendiendo el salario a 9.443 lempiras, mientras en la actualidad es de 9.910 lempiras. Pero estos ingresos ya son insuficientes para hacerle frente al precio de la canasta básica familiar, la cual se ha visto incrementada en más de lo esperado debido a la pandemia, según los trabajadores. Lo que tiene que verse ante una pandemia es el reconocimiento tanto de la inflación, pero del costo real de una canasta básica versus el salario y el poder adquisitivo, que es realmente lo que debe valorarse. Hoy gastamos más y consumimos menos, porque yo recalco, el costo de los bienes y servicios que se producen en el país se han aumentado y mucho más de un 100%. La convocatoria para iniciar las negociaciones del salario mínimo se girará en el mes de octubre, pero desde ahora el ambiente se siente hostil. Nelson Lanza, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Las máximas autoridades del Consejo Hondureño, la empresa privada y los generadores de energía se reunieron para revisar los contratos de energía que amplió el Congreso Nacional sin licitación y con lo cual se muestran en desacuerdo por el procedimiento e incumplimiento de la ley. Está en manos del presidente Hernández la decisión de vetarlo. El conflicto que existe es que no saben si el plazo venció este jueves, hoy o el próximo lunes para que el mandatario dé a conocer su determinación, ya que la Constitución otorga 10 días máximo al presidente para sancionar o vetar la ley, pero no está claro si son 10 días hábiles. En todo este embrollo ya pasaron 2 fines de semana y un feriado, que no son días hábiles, por eso están en una encrucijada. Piensan que el plazo vence el próximo lunes, día en que esperan sea vetada la decisión del Congreso. Economía Hoy es presentado por Banco Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Esta semana la Junta Interventora de la ENE terminó de cancelar la deuda histórica que mantenía la Estatal de Energía con los generadores, la cual ascendía a 12.000 millones de lempiras y comprendía 8 meses de octubre de 2018 a mayo de 2019. A inicios de esta semana, la Comisión Interventora del ENE ha culminado con los pagos restantes de la deuda histórica que se mantenía con las empresas generadoras desde los años 2018 y 2019. Debemos de recordar que este es un servicio que las empresas proveyeron, un servicio que la ENE comercializó y cobró y que nosotros como abonados pagamos en su momento. Sin embargo, la ENE no lo pagó a las empresas a partir del año 2018, el mes de octubre, al mes de mayo del 2019. La ENE pudo cancelar esta deuda por la colocación de bonos que autorizó el Congreso Nacional. Esto representa oxígeno económico y de tiempo para el Estatal de Energía, porque la deuda siempre existe. Lo que hicieron es trasladarla a un mayor plazo y garantizar el suministro del servicio. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La visita la próxima semana de la misión del Fondo Monetario Internacional a Honduras girará en torno a 3 puntos: el tema de la ENE, la política fiscal y el sistema de cambio, siendo los compromisos del país suscritos en torno al rescate de la estatal eléctrica, el punto que centrará la atención de la misión ante los cambios suscitados, opinan los conocedores en este tipo de negociaciones. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. Tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo tendrán que explicar al Fondo Monetario Internacional la ampliación de los contratos de energía térmica que aprobó el Congreso hace 2 semanas, porque la crisis financiera de la estatal de energía, en vez de mejorar, se agrava. Las últimas contratos aprobados por el Congreso Nacional obviamente que serán mirados con mucha incomodidad por el fondo en el sentido de que la Ley General de la Industria Eléctrica plantea la realización de licitaciones de condiciones específicas bajo los cuales se va a hacer contratación de nueva energía eléctrica, que obviamente no se
cumplieron con estos contratos. La agenda del FMI que llega al país el 23 de septiembre girará en 3 puntos principales. La política fiscal. Preocupa el incremento del déficit de 5.2 y 5.4% para el 2020 y 2021. El tipo de cambio. Existe un compromiso de trasladar a la banca privada el manejo del 100% de la divisa, lo que se puede renegociar. Apenas se ha cumplido con el 60%. Y el punto toral es la crisis de la ENE. No logran reducir las pérdidas y las dudas se amplían por el incumplimiento de la ley al ampliar contratos para generar energía violentando la ley. En los próximos días se estará visitando o haciendo una revisión el Fondo Monetario Internacional al acuerdo stand-by y a los avances que se han tenido del mismo, principalmente en el tema de energía eléctrica. Y aquí no podemos olvidar que hay un tema, hay un impasse que todavía es necesario resolverlo, que fueron las modificaciones a algunos contratos aprobados hace algunas semanas en el Congreso Nacional, que van en contra de lo que establece la misma Ley General de la Industria Eléctrica, y esperamos que esto se pueda resolver a la brevedad posible. Para este analista económico, el FMI hace más de una década está sugiriendo sanear la ENE por el incremento del déficit, debido a que gasta más de lo que factura, y no se ve que traten de mejorar. Por el contrario, con lo ocurrido en el Congreso, el mensaje es diferente a lo esperado. Hace muchos años el Fondo Monetario sigue insistiendo sobre un punto toral, y es la parte energética. ¿Por qué? Porque esta parte energética es la que nos tiene un nivel de endeudamiento más allá del cual realmente podemos hacerle frente en el corto y mediano plazo. Entonces, ¿qué resulta? Ellos quieren tratar de que se solucione ese problema de la parte energética. Sin embargo, con lo que sucedió la semana pasada, es una mala señal que está indicando de que no hay realmente una voluntad por resolver ese problema. Y lo único que interesa es tomar algunas decisiones a la ligera en tratar de hacer de que, digamos, que algunos ciertos sectores siempre sigan siendo beneficiados. Además de ampliar los contratos de energía sin licitación y sin seguir los procedimientos que ya estipula la ley, existe el problema que las pérdidas técnicas y no técnicas no se corrigen, y eso representa fuga de dinero y más déficit para la estatal de energía. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. En nuestra sección educativa financiera, conozca 4 recomendaciones de expertos en finanzas que lo ayudarán a invertir con el menor riesgo de perder su dinero. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. ¿Cuándo es el mejor momento para invertir? Muchas personas están preocupadas por la crisis en la economía global y el alto índice de desempleo. Este último ha llevado a muchos a tomar la decisión de emprender y otros quisieran poder invertir sus prestaciones, pero no saben cuándo ni en qué invertir. Algunos expertos inversionistas consideran que el mejor momento para invertir es en el tiempo de crisis, exactamente después de la recesión de mercado, cuando los activos están devaluados. Pero ojo, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que han llevado al éxito a muchos inversionistas. En primer lugar, enfócate en cómo no perder dinero. Busca inversiones que tengan un riesgo relativamente bajo. Diversifica tus inversiones, es decir, no invierta todo el dinero en un solo lugar y en un solo momento. Conozca la diferencia entre ingresos netos e ingresos brutos. Si sigue estas recomendaciones, difícilmente perderá su inversión. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Más adelante, movimientos internos de Libertad y Refundación se plantan con firmeza y orientan al partido a no eludir las primarias. Libre realizará las primarias. Antes, en nuestra nota positiva, una nueva alternativa de empleo dirigida a mujeres surge en el servicio de taxis en San Pedro Sula, con una línea en la que las conductoras serán féminas a cargo de vehículos de color rosa. La noticia positiva es presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Liceque Enamorado es la conductora del vehículo con el que a finales de este mes se lanzará una modalidad del servicio de taxi en San Pedro Sula. Le llaman Cheula en alusión a su color en lengua lenca, y es que serán mujeres las que estarán al timón de los vehículos cuyo servicio estará dirigido a quehaceres familiares.
En lo personal, para mí es un orgullo poder ser parte de este proyecto, el cual pues le va a traer mucha seguridad a la mujer al momento de movilizarse, porque actualmente las mujeres somos muy vulnerables en el transporte público. Constantemente pues sufrimos de acosos, entonces este servicio le trae a la mujer seguridad y comodidad. Para Emerita Fernández, la primera mujer taxista en San Pedro Sula, este proyecto es como un sueño cumplido. Y es que desde 1989, año en el que inició a laborar como tal, se propuso muchas metas que con el pasar de los años concretó. La llena de satisfacción ver cómo con esta iniciativa se apoyará a más mujeres. Es por eso que yo le hago una invitación a todas esas mujeres que no tienen trabajo, que es una nueva forma de generar empleo en la ciudad y que no tengan miedo, que sí se puede, que ahora deberíamos de trabajar, tenemos iguales condiciones que un hombre. Los taxis circularán bajo una concesión existente autorizada por el Instituto Hondureño de Transporte. El presidente de la cooperativa de taxi, donde surgió el proyecto, asegura que con el mismo se busca darle oportunidad a mujeres en tiempos de pandemia. Las unidades contarán con lo necesario para garantizar la seguridad de las conductoras y pasajeros. Para generar ese tipo de confianza y abrir esas oportunidades que las mujeres necesitan de poder trabajar para poder sacar adelante a su familia en un rubro donde ha sido dominado por el hombre, y las mujeres tienen esas competencias para poderlos hacer. La unidad cuenta con una cámara dual de video hacia el interior, hacia la parte exterior, cuenta con el famoso botón de pánico o botón de alerta, asimismo cuenta con un seguro contra accidentes y el sistema de GPS. A finales de diciembre se proyecta que por la ciudad circulen al menos 15 unidades de este tipo. La noticia positiva fue presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Más adelante, el periodista Mario Landa nos tendrá información sobre otro lamentable accidente ahora en la carretera hacia el sur, con un saldo de al menos 3 muertos. Atentos, vendremos con los detalles. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. El comandante o el comisionado Gerson Velázquez, director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, está en la línea telefónica para informarnos sobre este accidente vial que se produjo hace algunos momentos en la carretera del sur y que nos deja como saldo al menos 3 personas muertas. Comisionado Gerson Velázquez, muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Y qué elementos hay sobre este nuevo accidente de tránsito en el país? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Renato Álvarez, y al pueblo hondureño. Pues lamentar el hecho del deceso de 3 víctimas más que deja este tipo de siniestros, porque no le podemos llamar a un accidente, a esta situación repetitiva de este tipo de eventos de tránsito, en los cuales hay una mezcla de responsabilidad tanto en el conductor de la rastra como en las empresas que también cargan con excesivos productos este tipo de transportes de carga, valga la redundancia. El evento ocurre cuando una rastra cargada con harina que viene en una pendiente de entrada hacia la ciudad de Tegucigalpa se aproxima a una curva un poco cerrada ahí por el motel Las Ramas y pierde la estabilidad del vehículo y la carga se... ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, comisionado.
Perdón, pensé que se me había cortado. No, le estamos escuchando. Sí, entonces pierde la estabilidad de la carga y esta se va hacia un costado izquierdo, también perdiendo el control del vehículo, y con esto pues colisionando lamentablemente con 3 vehículos más que iban en sentido contrario, un pick-up, una motocicleta y otros vehículos que estaban en la circulación en vía contraria, produciendo pues la muerte de 3 personas lamentablemente y 2 heridas. Entonces, eso es lo que puedo informar hasta el momento. Todavía no hemos identificado plenamente a los difuntos, solamente tenemos requerido al conductor del vehículo, quien está en este momento pues bajo nuestra custodia, y están los equipos de investigación de accidentes en el lugar del mismo para tratar de investigar cuáles fueron las causas y cuáles fueron las circunstancias las cuales dio como resultado este trágico accidente en la misma zona donde lamentablemente el año pasado también una rastra cargada en este caso con combustible también produjo una tragedia. Entonces ya es como muy repetitivo este tipo de eventos. Lamentablemente pues ahí concurren varios factores que, como le dije al principio, pasa por la irresponsabilidad de los conductores, por tratar de no respetar las normas de conducción o la velocidad en una pendiente descendente con carga de este tipo, y también el exceso de carga que realmente es un abuso en cuanto a la explotación de este tipo de servicios. Comisionado Gerson Velázquez, nunca con un director de transporte yo he tenido tantas entrevistas para hablar del mismo asunto que con usted, y sé de los esfuerzos que ha hecho usted para evitar este tipo de accidentes. A esta altura me pregunto, ¿qué más hacer para que esto no ocurra con tanta frecuencia en el país? Ya vamos a ver cómo una rastra se dio vuelta también hoy en la carretera del norte. Adelante, comisionado. Sí, es lamentable, ¿verdad? La verdad es que creo que además de cambiar algún tipo de normativas y endurecer, porque estamos a tiempo todavía. La vez pasada que estuve en su programa hace como un año, le comentaba que tenemos un anteproyecto de ley en el Congreso para poder endurecer ciertas conductas de esta naturaleza, para tratar de que sea la ley un poco más disuasiva. Pero más allá del tema legal, creo que hay que hacer un poco más en el tema de prevención y el tema de educación y de certificación de los conductores de este tipo de transporte, porque de nada serviría poder tener un instrumento y no tenemos la cultura de cumplimiento. Y creo que en esa vía todavía existe un gran desafío, y también obviamente de tener quizás un mecanismo de supervisión, que los vehículos que se emplean para transportar este tipo de carga cumplan tanto con las normas de inspección periódicas como también con ciertas normas de certificación, de que no abusen de cargar o sobrecargar este tipo de vehículos. Debemos implementar el tema de básculas, debemos garantizarle a la población que los vehículos que transportan carga realmente llevan la carga adecuada que puede transportar este tipo de vehículos, y no que se sobrecarguen, porque esto en una pendiente como esta pone no solo en riesgo al conductor, sino que puede ocasionar estas tragedias que como ahora hemos estado viviendo. Entonces es una suma de cosas, pero principalmente la imposición de medidas coercitivas y de mecanismos de fiscalización de esas medidas eficientes. Es decir, es necesario fortalecer la institucionalidad y obviamente las políticas de control del transporte pesado en este caso. Mire, a alguna gente le va a doler lo que voy a decir, pero así como vemos esto, no nos merecemos carreteras buenas los hondureños. Yo sé que duele. No nos merecemos carreteras buenas de 4 carriles los hondureños. La pobre escolaridad, esa educación que tanto nos afecta, da la impresión que entre mejores carreteras de 4 carriles, sin hoyos, entre mejor es nuestra infraestructura vial, más accidentes y más muertos. ¿Ha visto usted el video del accidente de ayer de una rastra en la CA5? Sí, esa es una situación que, como le digo, cada vez es más recurrente. En este caso, gracias a Dios que no hubo otras vidas que perdimos en esta situación, pero
la irresponsabilidad y que de los conductores, aunado a la falta de seguridad en el acoplamiento de estos equipos, produce ese tipo de situaciones. Si usted fija, las rastras prácticamente iban como en competencia por llegar, me imagino, a tiempo a querer cargar, y con esto pues la poca, digamos, precauciones que tuvieron provocaron este accidente. Más o menos algo similar ocurrió en este caso. La carga se le fue hacia un costado, pero en este caso iba cargado y cayó sobre otros vehículos y personas. Entonces lamentable porque, como dice usted, yo también estoy un poco frustrado de estos eventos, y no poder hacer mucho es también una gran frustración, no solo de manera profesional sino personal, porque este tema requiere del concurso de varios sectores y de repente de políticas nacionales que tengan mayor capacidad de poder evitar, prevenir que ocurran. Esto es una epidemia allá en Honduras, comisionado Gerson Velázquez. Esto es una epidemia. Estos accidentes viales de buses, de carros, de turismos, de este transporte pesado, esto ya es una epidemia en Honduras. Mire, afortunadamente no venían otros vehículos, no venía un autobús de pasajeros que tanto circulan en esa carretera CA5 con este accidente de ayer, si no hubiese sido una tragedia. Hoy, desgraciadamente, no se pudo evitar y hay al menos 3 personas muertas. Usted se anticipó a la pregunta que le iba a hacer, si cuando llegue su final en este cargo de director de Vialidad y Transporte va a salir frustrado porque pareciera que los hondureños no podemos hacer absolutamente nada para reducir este tipo de accidentes. Sí, como le reiteré, realmente para nosotros es frustrante porque aunque hagamos toda una campaña, aunque hagamos de repente el mayor esfuerzo por tratar de reducir los factores de riesgo como el tema de velocidad, como el tema de control de alcohol, existen otras cosas y otras aristas como el tema de la sobrecarga de vehículos, de la falta de equipamiento y mecanismos de control para que eso no suceda, y de la irresponsabilidad, por supuesto, de los operadores de esta maquinaria, que a veces no le dan el mantenimiento y el cuidado que esto requiere. Entonces, creo que como sociedad necesitamos replantear varias cosas, no solamente el tema de endurecer la ley y endurecer las medidas, sino también políticas y educación ciudadana sobre este tema. Lo hemos hablado reiteradamente, licenciado, usted creo que ha sido uno de los principales protagonistas de esta demanda, pero este es un tema que va más allá de la capacidad de la autoridad. Esto implica otro tipo de decisiones y quizás de promover una política más, digamos, dura en cuanto al control y a la supervisión de este tipo de transporte, porque vamos a seguir perdiendo vidas. Y algunas veces llego al extremo de pensar que necesitamos nacer de nuevo los hondureños para corregir muchos errores. Le agradezco, comisionado Gerson Velázquez, atendernos la llamada para hablarnos de este accidente de hoy en la carretera del sur que deja 3 personas muertas. Muchas gracias. Mario Landa está en esa carretera justamente donde hay un congestionamiento vehicular impresionante. Mario, adelante. Buenas noches, Renato, buenas noches a toda la teleaudiencia. En efecto, Renato, hace algunos minutos equipo del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja trasladó hacia el hospital, a un centro asistencial, a las personas heridas, mientras el tráfico está muy fuerte en esta zona de la capital de la República, específicamente en la carretera hacia el sur. Como usted puede ver, hay tráfico y ahí cae una leve llovizna aquí en este sector, mientras las autoridades respectivas hacen lo propio para el levantamiento de las personas fallecidas. Así está la situación aquí en la zona sur, Renato. Voy con usted al estudio. Más adelante, movimientos internos de Libertad y Refundación se plantan con firmeza y orientan al partido a no eludir las primarias. Libre realizará primarias. Antes en TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos advierte que WhatsApp es una de las aplicaciones favoritas de los narcos, coyotes y depredadores sexuales, en vista que la intercepción de llamadas es imposible.
TN5 en línea es presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño. WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más populares de la década y gracias a su elevado nivel de encriptación se bautiza como una app muy segura, volviéndola como la favorita para cometer actos ilícitos. Los narcotraficantes utilizan comúnmente aplicaciones como WhatsApp y Telegram para coordinar comunicaciones sensibles, incluidos asesinatos y envíos de droga, de acuerdo con el fiscal estadounidense William Barr. El periódico Milenio consultó a funcionarios del Gabinete de Seguridad en México, quienes confirmaron que ese tipo de mensajes son prácticamente imposibles de penetrar, por lo que son muy utilizados por varios cárteles, incluidos el de Sinaloa, ya que utilizan información encriptada de un punto a otro, muy diferente a lo que ocurre con una llamada telefónica o mensaje de texto, que pueden ser monitoreados por distintos tipos de equipos. El fiscal William Barr detalla que han detectado que los criminales prefieren hacer llamadas a través de la aplicación WhatsApp y no por medio de la telefonía celular convencional, pues de esta manera evitan que agencias de inteligencia puedan realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez. Esto último ha desatado un intenso debate en Estados Unidos y otras partes del mundo, donde las autoridades han exigido a los gigantes de la industria como Facebook que les otorguen una forma de leer los mensajes encriptados, pero hasta el momento no ha habido respuesta. TN5 en línea fue presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma Sueño. Antes de cubrir este accidente vial en la carretera al sur, nuestro periodista Mario Landa cubrió una trascendental reunión de Libre donde se acordó ir bajo protesta a elecciones primarias e internas de 2021. En una larga reunión de los coordinadores de los 10 movimientos de Libertad y Refundación y también los precandidatos presidenciales, hay un acuerdo ya, Renato y Cristina, en torno a la participación de Libertad y Refundación en el próximo proceso primario de elecciones en marzo. Están de acuerdo de ir a elecciones, pero están bajo protesta. ¿Quién mejor que don Wilfredo Méndez, que es el precandidato presidencial del Honduras Libre, por Libre? Realmente, ¿cuál es el acuerdo que hay, don Wilfredo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fueron más de 6 horas de reunión, ¿verdad? Fue una extenuante reunión, sin embargo, los acuerdos han sido bastante positivos en razón de que el acuerdo general es, primero, rechazar la convocatoria a elecciones por considerarla ilegal, según los criterios de nuestra representante en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Libre no puede obviar de ir a las elecciones primarias y esa ha sido la resolución de toda la coordinación nacional, de todos los diputados y de todas las corrientes, y lo avalamos los precandidatos presidenciables, que Libre va a acudir a elecciones primarias bajo protesta, pero vamos a acudir. Y lo mismo se resolvió en razón de las elecciones internas. ¿Quiénes estuvieron en la reunión para que me lo explique a todo el pueblo hondureño? Bueno, en la reunión estuvieron todas las representantes o los coordinadores de las corrientes. Estuvieron la coordinación nacional del Partido Libertad y Refundación, don Manuel Zelaya y los demás secretarías de la coordinación también. Además estuvieron los diputados presentes también, representantes de bancada y los candidatos presidenciables. Van a elecciones primarias, ¿verdad? Vamos a elecciones primarias, que esa era la gran duda de si el Libre iba a acudir o no a las elecciones primarias. Nosotros esperábamos ya esta resolución en este sentido por las conversaciones previas que habíamos tenido con el presidente Zelaya. Ha existido una crítica y autocrítica muy fuerte a lo interno del partido, lo que significa que es un partido pujante, un partido que donde el debate se está dando la apertura para que prevalezcan las ideas, el concurso de ideas, y creo yo que ha sido un debate, si bien es cierto, una jornada, como le digo, de más de 6 horas, pero ha sido bastante provechoso, y creo que lo importante para la militancia de Libre, que tenía dudas de que si íbamos a ir a elecciones primarias, a partir de este momento les afirmamos, les confirmamos, vamos a elecciones primarias en marzo del otro año, y ahora los precandidatos presidenciables pues haremos lo propio y que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Me decía que también hubo acuerdo por la coordinación general de Libre, que terminaba en octubre, sin embargo hay otro acuerdo respecto a esto. Correcto, ese es otro tema muy importante para la vida partidaria. Tan importante es que hay algunos compañeros que no le importan los cargos de elección popular, pero sí les importan las coordinaciones departamentales, municipales y nacional. El acuerdo que hemos tomado por unanimidad es extender, que una asamblea del partido tiene que ratificar esto, el mandato de la coordinación general en este momento hasta marzo del otro año, porque el presidente Zelaya y los demás miembros de la coordinación nacional terminan su mandato el 30 de octubre.
pero los tiempos no dan porque debe de convocarse con tiempo de antelación para una convocatoria y además en los tiempos de pandemia va a ser complicado desarrollar esta elección el próximo mes. Por lo tanto, el voto de confianza se ha dado para que pueda continuar esta coordinación general hasta marzo del otro año, ratificado por una asamblea. Y en el otro punto de la ley transitoria que ha sido aprobada en el Congreso, ¿qué avance hubo? Hubo una discusión bastante profunda también sobre algunos puntos, sobre todo que nuestra alianza Honduras Libre objeta y además se propone que se reforme. El proceso de la nueva ley electoral va en curso. Lo que hemos acordado hoy también es integrar un grupo de trabajo dentro del partido para que las posiciones como las nuestras puedan ser tomadas en cuenta y que nuestros diputados en el Congreso de la República le den trámite. Así es que en ese sentido vamos a tener una nueva ley, lógicamente, para las elecciones generales. Muchas gracias, don Wilfredo Méndez. Es precandidato de Libertad y Refundación por el movimiento Honduras Libre. Van a elecciones primarias los miembros de Libertad y Refundación. Renato y Cristina, buenas noches, con ustedes al estudio. El Partido Libertad y Refundación anunció el retorno la próxima semana a las sesiones legislativas al condicionar su participación a la aprobación de la nueva ley electoral antes de noviembre, la inclusión de un artículo transitorio que permita ir a elecciones primarias e internas con nuevo censo electoral y nueva tarjeta de identidad, aspectos que según el vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera, no son ningún obstáculo y la idea es aprobar los artículos transitorios relativos al censo electoral. El Partido Libertad y Refundación decidió retornar a las sesiones virtuales bajo 3 condiciones: la aprobación de la ley electoral antes del 13 de noviembre, con sus respectivos artículos transitorios para aplicar el nuevo censo y reformas electorales profundas. Efectivamente, nosotros estamos listos a la convocatoria del Congreso Nacional para aprobar las reformas electorales que demanda el pueblo hondureño. Para la próxima semana, para mañana o para hoy mismo. La bancada de Libre se mantiene firme en la demanda del Registro Nacional de las Personas con su proyecto Identifícate, en la demanda del Consejo Nacional Electoral y en la demanda del pueblo hondureño que pide transparencia, elecciones libres y legítimas. El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera, confirmó esta posición de Libre y aseguró que el Partido Nacional mantiene firme los acuerdos firmados en el dictamen. Asimismo, aseguró que la ley puede ser aprobada antes del plazo que pide Libre. Tenemos pláticas con la gente de Libertad y Refundación, con el Partido Liberal y los otros partidos políticos para reanudar la próxima semana los temas electorales. Lo primero que queríamos es en una ley especial aprobar algunos artículos transitorios sobre todos los aspectos del censo, el censo provisional y el censo definitivo para las primarias, y otros artículos más que tienen que ver con bioseguridad y artículos transitorios que irían en una ley especial. Inmediatamente aprobado eso, comenzamos ya a discutir a partir del artículo 1 el dictamen de la nueva ley electoral. También se han logrado acuerdos que tienen que ver con las juntas receptoras de votos, el tema de la deuda política de los partidos minoritarios, según el diputado miembro de la Comisión Electoral Juan Carlos Elvir, pero advierte que hay que tener cuidado con la aprobación de los artículos transitorios. Habrá que ver dentro del marco de los acuerdos la celeridad para aprobar la ley procesal electoral. Recordemos que es la que le va a dar forma al Tribunal de Justicia Electoral y dentro de esos compromisos debe de estar plasmado lo consecuente a la aprobación de la ley, reforma de la ley de justicia constitucional, porque no definir la frontera entre el Tribunal de Justicia Electoral y la Sala de lo Constitucional puede invocar en algún momento alguna manipulación de carácter político para que pueda recurrirse a alguna argucia legal de cómo se convocó este proceso electoral y, por qué no decirlo, anularlo. Este analista político cuestionó la tradicional manera de negociar de la élite política hondureña y del mecanismo que utilizan para la aprobación de las leyes. Pero desearíamos ver con claridad en qué consisten las propuestas y contrapropuestas de los partidos para saber por qué están los desacuerdos. Porque hay una máxima en negociación que primero se desecha en lo que hay acuerdo, ¿no? Y se deja lo difícil para el final. A veces pareciera que aquí se inicia con lo difícil y se deja lo fácil para después. Con la aprobación de los artículos transitorios, el Registro Nacional de las Personas no tendrá ningún inconveniente para entregar a tiempo el censo provisional para las primarias de marzo 2021. Con este humo blanco en los acuerdos electorales, el próximo miércoles la Junta Directiva del Congreso Nacional estaría convocando a sesión virtual e iniciar esta discusión. José Andino, Telenoticias.
Otra reacción en Libertad y Refundación es la del precandidato presidencial Carlos Eduardo Reina. De nuevo la conexión con el periodista Mario Landa. Con Carlos Eduardo Reina del movimiento Nueva Corriente de Libertad y Refundación, hay acuerdos, hay consensos también para ir a elecciones primarias en marzo del próximo año. Buenas noches, don Carlos Eduardo. Buenas noches a Renato, a Cristina y al pueblo hondureño. Hemos llegado a importantes consensos y a una verdadera unidad partidaria en torno a que hemos decidido que la participación electoral nuestro partido participará en las elecciones primarias de marzo, eso sí, bajo protesta, protestando de la falta de transparencia que tenemos en Honduras, porque el Partido Nacional se niega a aprobar la nueva ley electoral que nos dará a todos los hondureños, no solo a Libre, condiciones para escoger nuestros próximos mandatarios el próximo año. Sin embargo, esperan que la nueva ley esté aprobada antes de las generales. Continuaremos presionando para que se apruebe a la brevedad, para ir a las elecciones primarias con el nuevo censo y la nueva identidad y con el identificador de huella dactilar, que de esa forma garantizamos que el proceso electoral inicia con buen pie y no con manchas o con dudas de sus resultados. Don Manuel Zelaya se mantendrá en la coordinación hasta marzo también, me dice. Se decidió que toda la coordinación nacional vamos a convocar a una gran asamblea del partido para que autorice nuestra permanencia hasta el mes de marzo, donde se harán simultáneamente las elecciones internas junto con las primarias. Correcto, me decía una campaña de altura, un acuerdo que llegaron. Yo he propuesto en el marco del partido de que la unidad de nuestro partido es muy importante y que ninguna corriente puede estar encima del interés general de Honduras y del partido. Y para eso propongo una campaña de altura, de propuestas y de compañerismo, para que los dimes y diretes no le sirvan luego al Partido Nacional para atacarnos. La altura es importante, el pueblo hondureño merece respeto y que sus representantes estén a la altura de las circunstancias. Finalmente, un voto de confianza para la bancada. Se dio un voto de confianza para la bancada del partido, para los funcionarios que nos representan en los entes electorales, como también para toda la coordinación nacional. Eso es importante porque fue todo apoyado de manera unánime por todas las corrientes. Muchas gracias, don Carlos Eduardo Reina, de Nueva Corriente de Libertad y Refundación, que se prepara para participar en el próximo proceso eleccionario en marzo. Voy con usted al estudio, Renato y Cristina. Buenas noches. Más adelante aquí en el noticiero líder, nacionalistas pierden el control del Colegio de Abogados de Honduras. Freddy Cerrato asume la presidencia, mientras su vicepresidente Tony García podría ser en las próximas semanas el primer hondureño inmunizado contra la COVID-19. Este viernes, la Fundación Televicentro, Unitec, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Banco Ficosa presentaron un novedoso proyecto de innovación tecnológica dirigido a estudiantes de todas las universidades del país y jóvenes emprendedores para que por medio de la investigación brinden soluciones tecnológicas en materia de salud, educación y seguridad. Los proyectos que resulten ganadores tendrán opciones para impulsar su emprendimiento. Tech4Dev HN está dirigido a hondureños profesionales, estudiantes de todas las universidades y jóvenes emprendedores que cuenten con startups o proyectos de investigación, desarrollo e innovación que brinden soluciones tecnológicas para atender las principales necesidades de los sectores salud, educación y seguridad. Es un proyecto financiado por el BID que pretende fortalecer el ecosistema de emprendedores en Honduras, especialmente aquellos que generan soluciones tecnológicas en las áreas de salud, educación y seguridad. Adicionalmente, se buscará que estas soluciones tecnológicas lleguen al mercado a través de alianzas con empresas, instituciones u organismos de cooperación internacional que buscarán adoptarlas dentro de sus procedimientos y operaciones. Y creemos que este es una iniciativa que va a transformar vidas a los emprendedores y más que todo a promover la innovación en el país. Creo que va a ser de un gran apoyo para los jóvenes hondureños. A estos proyectos se les ofrecerá un esquema de incentivos y beneficios como capacitaciones en temas de emprendimiento y negocios, cursos de formación técnica, acceso a laboratorios especializados para el desarrollo de prototipos, asesorías y mentorías con expertos de diferentes industrias, entre otros. Y que ha habido un enorme impacto en diferentes industrias y sectores.
pero también sabemos que hay elementos como el emprendimiento tecnológico y apoyar la economía digital que pueden ser herramientas fundamentales para cerrar esas brechas, para diversificar nuestra economía, para generar oportunidades de empleo. Y es ahí donde está enfocado este proyecto Tech for Dev HN. El proyecto tiene como principal objetivo el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y de innovación de Honduras. Por ello, Televicentro, como empresa socialmente responsable, se une a esta iniciativa. Para mí, el tesoro más grande que tiene Honduras y lo más importante que tiene Honduras es su capital humano. Y los jóvenes son ciertamente no solamente un factor de inspiración, sino que un factor de pasión y actores presenciales, actores de los cambios que necesita el país. Tech for Dev HN invita a los interesados a registrarse en la base de datos de contactos para mantenerse informados de todos los eventos, actividades y oportunidades que ofrece a través de la página web www.techfordevhn.com. Por primera vez en 14 años, el Frente Patria y Justicia pierde las elecciones del Colegio de Abogados de Honduras y hoy asumió el abogado Freddy Cerrato, quien dirige la alianza de oposición integrada por los frentes independiente, reivindicador y gremialista. Sin embargo, me invitaron a dialogar sobre la posibilidad de una integración de 3 frentes para postular una candidatura. La acepté porque me pareció que era correcto, que estaban pensando seriamente, maduramente y con una conciencia de deponer intereses personales para luchar por un interés colectivo y gremial. Según explicó Freddy Cerrato, en primera instancia buscará la reintegración de los abogados a la economía del país, así como la recuperación de los fondos desaparecidos de este colegio gremial. Mire, lo primero que deseo hacer ya el día lunes, quiero dirigir una misiva y pedir una audiencia con el ministro de Seguridad. Si está abriendo, como dicen los empresarios, la economía de manera inteligente, pues que incluyan a los abogados en la inteligencia, porque se están abriendo los tribunales, se están abriendo la administración pública y las oficinas particulares. En consecuencia, los abogados independientes no tienen un ingreso más que producto de su trabajo. Y quiero solicitar muy respetuosamente que todos los abogados puedan circular únicamente mostrando su carnet. Por otro lado, la abogada Fátima Mena de la Alianza de Oposición quedó como presidenta del Tribunal de Honor, quien ganó con una diferencia de 700 votos contra el abogado Menardi Marconi del Frente Patria y Justicia. Bueno, esta elección del Colegio de Abogados de Honduras ha motivado a muchos analistas a hacer reflexiones de que ahí hubo que producirse una alianza para vencer al frente del Partido Nacional. Y que si la oposición quiere lo mismo para el país que lo que pasó en el Colegio de Abogados de Honduras, también tiene que hacer alianza. Por 14 años consecutivos, el Frente Patria y Justicia, afín al Partido Nacional, dirigió el Colegio de Abogados de Honduras, pero las condenas contra sus dirigentes por el apoderamiento de fondos del colegio provocó el voto de castigo, y hoy las nuevas autoridades buscan recuperar lo robado. Entonces es una muestra, y es una muestra además de que nada es para siempre, que todo cae, y que hay la posibilidad de renovarse, y que tenemos la esperanza los hondureños a nivel de gremios y de otras cuestiones mayores, de poder hacer esos cambios si estamos dispuestos. Entonces, lógicamente que eso tendrá que dársele continuidad, pero lo más importante para mí, fíjese que es ver de qué manera se recuperan los bienes que fueron sustraídos del Colegio de Abogados para que retornen al patrimonio y sean de beneficio del gremio. Para Raúl Pineda, la alianza entre los frentes de oposición es una de las razones de la victoria de Freddy Cerrato, decisión que podría repetirse en la política nacional, explica el abogado. Y la unidad de los diferentes sectores gremiales de oposición fueron la fórmula para que el Frente Patria y Justicia, después de 14 años, perdiese el poder del Colegio de Abogados. Esto no deja de impactar políticamente en el modelo nacional. Repetimos, si la oposición se une, tiene enormes posibilidades de que la historia del Colegio de Abogados se repita en la próxima elección nacional.
Este ex vocal del Colegio de Abogados coincide con la opinión del abogado Pineda y agrega que el triunfo de la alianza debe servir como ejemplo en la vida política nacional. Dimos una demostración que cuando nos juntamos quienes queremos cambios, los cambios son posibles. Y creo que el ejemplo del Colegio de Abogados de Honduras, que nos permitió recuperarlo, es un ejemplo que perfectamente se puede aplicar en la vida política nacional. O sea, las alianzas, las unidades deben darse para generar los cambios que necesitamos en nuestro país. El abogado Freddy Cerrato lidera la alianza de los frentes independiente, reivindicador y gremialista, conocidos como la fuerza de oposición. La toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras se retrasó al menos 5 meses. Esto debido a la pandemia y a un recurso de amparo que al final no fue admitido por la Corte Suprema de Justicia. Sandy Gallardo, Telenoticias. Si todo resulta como lo espera la empresa biotecnológica estadounidense Moderna, Tony García, vicepresidente del Colegio de Abogados, será el primer hondureño inmunizado contra la COVID-19. Tony García es el primer hondureño en unirse al ensayo clínico que efectúa la farmacéutica Moderna en Estados Unidos, con el objetivo de hallar cuanto antes una vacuna que erradique la COVID-19. García afirmó a Telenoticias que el martes pasado recibió una dosis que ya está en fase 3. Me la puse de manera experimental. No se sabe si va a funcionar, no se sabe los riesgos, no se sabe los beneficios, pero sí se sabe que una vacuna hay que probarla en 30,000 personas, fase 3. García también explicó que tendrá que regresar el 13 de octubre a Estados Unidos para recibir una segunda dosis y que a diario tiene que reportar su estado de salud. Y bueno, día 3 me siento bien, el día 1 tenía problemas de cansancio, de dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, pero ya pasó eso. Me están observando con un diario el diario electrónico que tengo que todos los días informar cómo voy. Dentro de un mes me van a dar una segunda inyección. Y estarán viendo a lo largo de estos meses cómo es la vacuna, si funciona, si no funciona. El dirigente del Partido Libre agregó que se sometió voluntariamente con fines científicos, pero que la farmacéutica le dio $50 por su voluntariado. $50, eso es para costo de transporte interno en la ciudad. Esto es voluntario, no es pagado porque esto no se puede comercializar con seres humanos. Uno lo hace por convicción, ¿verdad? Porque quiere y cree en esto, sí. El ensayo de Moderna mostró respuesta inmunitaria contra la COVID-19 en humanos y actualmente se aplicó a 30,000 voluntarios y podría estar disponible en noviembre. Sandy Gallardo, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero líder de Honduras. La pandemia de la COVID se ha ensañado contra la educación superior. Le diremos por qué al regresar. Antes, en el mundo en TN5, de la pandemia se hace sentir también en la educación superior, en las universidades públicas y privadas, donde la matrícula se ha reducido en un 20% a nivel nacional, según estimaciones de esos centros académicos, en donde las clases en línea no terminan de imponerse al aprendizaje presencial. La pandemia por COVID-19 dejará repercusiones no solo a nivel económico. Según expertos en materia educativa, el último semestre dejó como resultado una importante reducción de hasta el 20% de universitarios que abandonaron sus estudios a nivel nacional. Y reuniéndonos con rectores de las 21 universidades, hemos determinado que el impacto ha sido una deserción de entre un 15 a un 20%, y son jóvenes que tenemos que ver cómo los recuperamos, tenemos que crear oportunidades, tenemos que mejorar la cobertura de banda ancha, el acceso a redes de internet, mejorar los contenidos en las plataformas, capacitar a los docentes y que los estudiantes confíen que la educación virtual es de calidad. Para el representante de la Mesa Técnica de Educación Superior y rector de UTH, pese a los esfuerzos por trasladar las clases de presenciales en las aulas a una computadora, sin perder el ritmo de enseñanza, la situación económica, de salud y social ha provocado que la deserción vaya en aumento, por lo que se sugiere tomar decisiones trascendentales y de manera inmediata. Es el momento de que el gobierno tome decisiones prácticas, decisiones trascendentales en materia de educación, ¿verdad? Entiendo yo, colegas de otras universidades también me comentan de que están complicados con el tema de matrícula. Hay que ver los targets también, ¿verdad? De una universidad a otra, hay que ver también los costos de una universidad a otra. Esto también influye mucho porque la capacidad de compra ha disminuido.
en la sociedad. Entonces nosotros tenemos que readecuarnos a estas circunstancias de país. En el caso de la universidad pública, el proceso de matrícula para el tercer periodo académico 2020 finalizó el pasado 2 de septiembre y según sus autoridades se experimentó una reducción de más del 7% de ingreso en comparación a años anteriores. Esperábamos, pues debido a temas de la pandemia, unos 70,000 estudiantes a nivel nacional, de los cuales pues ya sobrepasamos esa cantidad, debido que al día de hoy que cerramos este proceso ya tenemos 71,669 estudiantes matriculados a nivel nacional. Sí, verdad, vemos una disminución entre un 5 a un 7% en comparación a otros periodos que la matrícula y el proceso ha sido presencial. Si bien las cifras no son tan bajas como se proyectaban, los expertos aseguran que todo dependerá del comportamiento de la COVID en el país y que de bajar los porcentajes se traduciría en un mayor índice de desempleo. Este viernes, el comandante general de la Fuerza Aérea Hondureña, Javier René Barrientos, brindó su declaración a fiscales para la transparencia y combate a la corrupción pública, FEDCOT, por el caso relacionado a una de las líneas de investigación relacionadas a la compra de ventiladores mecánicos del Hospital Militar. Por este caso, también ya realizó su declaración el delegado presidencial para atender la emergencia de la COVID-19, Lisandro Rosales. Este viernes, las autoridades de salud junto a los interventores de INVES volvieron a sorprender a la opinión pública al anunciar que ya no tienen certeza de cuándo entrará en funciones el Hospital Móvil de San Pedro Sula, pues siguen surgiendo imprevistos y ajustes. La ministra de Salud pidió tener paciencia. El portavoz de INVES dijo que están haciendo pruebas a los generadores de energía y al sistema de purificación de agua, entre otros aspectos. Ese día vamos a tener una... La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, fue clara en decir que el Hospital de Aislamiento Móvil de San Pedro Sula no iniciará operaciones hasta que se culmine con una etapa de revisiones y pruebas intensivas en el sistema eléctrico y sanitario para garantizar un servicio eficiente y de calidad. Dejó entre dudas si el mismo estaría listo en los próximos 15 días. Y hay que articular una serie de sistemas como por ejemplo el eléctrico, sanitario y todo esto tiene que ir vinculado con cada uno de los equipos que funcionan en diferentes salas. En este momento aquí estamos hablando de más de 1.300 equipos. Así es que tenemos que dar el tiempo. Muy difícil que estemos hablando de 15 días. Yo creo que tenemos que ser pacientes porque nuestra obligación de la comisión interventora y la obligación de la Secretaría es garantizar que cuando se brinde una atención aquí se dé con la certeza, con la garantía necesaria para operativizarla. Entre tanto, el comisionado de la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras aseguró que la próxima semana el Hospital Móvil será sometido a una fase de descontaminación. Además, manifestó que se han presentado algunas situaciones no previstas. Antes, lo que se creía era la necesidad imperiosa de tener un ventilador por cada paciente con COVID. Ahora nos dimos cuenta que no es así, pero nos dimos cuenta también que necesitamos unidades de diálisis que no estaban contempladas en ningún momento en la compra de este hospital. Estas unidades van a ser instaladas en este hospital a petición de CESAL, a petición de los médicos, para poder atender a todos los pacientes con COVID que presentan problemas renales. Aquí se presentó a parte del personal involucrado en el proceso de inducción para la operatividad del hospital. Nosotros vamos a hacer pues el traspaso de nuestra sala de pacientes adultos para estas instalaciones, las cuales tienen mucha tecnología, un equipo importante que nosotros vamos a poder brindar un mejor monitoreo y atención a nuestros pacientes. Y una de las cosas importantes que tenemos que considerar es la protección también de nuestro personal. Inicialmente el equipo médico que se involucrará en la atención está integrado por 48 personas. El mismo aumentará conforme a la demanda de pacientes.
En las últimas 24 horas, solo el Hospital Escuela reportó un deceso sospechoso por la COVID-19. Los hospitales cardiopulmonar del tórax, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Hospital San Felipe reportaron 0 fallecidos y una baja significativa de ingresos de pacientes con la enfermedad. Este día se realizaron 1.204 pruebas PCR, encontrando 491 nuevos casos positivos de coronavirus. Esto ya suma a nivel nacional 70.611. Se han reportado 24 decesos para un total de muertes a nivel nacional de 2.146. También se han recuperado 472. Esto ya suma 21.149 los recuperados. Diferentes organizaciones integradas en su mayoría por mujeres indígenas lencas demandaron de las autoridades mayor atención a la problemática que padecen. Ellas solicitan acciones que eliminen la discriminación, el despojo de sus territorios, la criminalización de sus prácticas ancestrales de producción y de la salud, que han sido fundamentales para hacerle frente a la crisis. Expusieron que en primer lugar se debe garantizar el acceso a los derechos económicos siguiendo la formulación o el seguimiento o la aplicación de políticas públicas que realmente se basen en cumplir los derechos económicos, no en programas paliativos, ¿verdad? No en bolsas solidarias, no en una bolsa de alimentos. Está bien en el punto de emergencia, pero que eso no se quede ya como un programa. A su vez, exigieron directamente al Congreso Nacional que aprueben la ley de casa refugio que fue presentada el 8 de marzo de 2018, que busca la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia. Este viernes, el portavoz del Ministerio Público de La Ceiba informó que se pospuso el juicio oral y público en contra de 4 implicados en la muerte de la joven doctora Silvia Vanessa Izaguirre el pasado 29 de marzo de 2018, cuando se transportaba a bordo de una unidad del transporte público de la ruta Trujillo-Tegucigalpa y se resistió a ser abusada sexualmente. Juicio oral y público contra 4 hombres que habrían participado en la muerte de la joven doctora Silvia Vanessa Izaguirre Antúnez, muerta el pasado 29 de marzo del 2018 cuando viajaba en un autobús desde Trujillo hacia la capital Tegucigalpa. Los imputados son Evin Adonis Ávila Flores, José Alfredo Ortiz Ramos, Grevin Hernaín Flores Sanabria y David Antonio Murcia Valderramos, acusados por varios delitos, entre ellos robo agravado y homicidio en perjuicio de la doctora Silvia Vanessa. El juicio se suspendió porque falta evacuar algunos testigos de la defensa. Sin embargo, se continuará el próximo miércoles 23 de septiembre del año 2020. Los 4 implicados, supuestos integrantes de una banda criminal que operaba en la zona, también son acusados de robo agravado en perjuicio de varias personas que viajaban junto a la joven doctora el día del asesinato. Las condiciones del tiempo para este fin de semana con nuestro experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Miren cómo están las aguas de la cuenca del Atlántico y eso explica por qué tenemos una temporada tan activa y además los vientos que están ayudando en altura. Bueno, pues hemos terminado con la letra del abecedario. Justamente hoy se formó la tormenta tropical Wilfred y con ella terminó el abecedario y pasamos a utilizar el alfabeto griego. Hemos tenido la formación de alfa y beta que se encuentra sobre el Golfo de México. Beta, de hecho, pues va directo a la costa oeste de Estados Unidos, en el mismo punto donde acaba de estrellarse Sally. Así que parece que tienen ya un tiro al blanco en ese sector, mientras parte de la humedad de ese sistema abarcará zonas de nuestro país. Ya les voy a explicar, mientras observamos este monstruoso fenómeno, Steady, que tiene vientos de 205 kilómetros por hora. Es un huracán mayor que se está moviendo en el centro del Atlántico y con sus turbonadas está enviando olas peligrosas hacia el Caribe y hacia el norte de Sudamérica. Y bueno, les decía que a través del Golfo de México y nubosidad de beta
se pues extenderá hacia el territorio hondureño, y es así que tendremos presencia chubascosa principalmente en los sectores occidental y algunas áreas del norte de nuestro país. En el resto un poco más discreto porque tenemos actividad siempre de la zona intertropical de convergencia con la presencia de ese sistema. Aquí podemos ver caracterizado y coloreado en estas zonas grises el sur occidente del país con esa presencia chubascosa y algunos departamentos nada más del norte. No se descartan chubascos en otras áreas del país, pero un poco más aisladas. Para el domingo la condición cambia poco y más bien se acentúan las lluvias en el noroccidente, y aquí en el centro y oriente pues son las posibilidades menores. Las temperaturas, eso sí, se mantendrán elevadas para este fin de semana en todo el territorio hondureño. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Recuerde las 3 R's: reciclar, reducir, reusar. Hasta la próxima. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Las negociaciones por el próximo salario mínimo serán un estira y encoge entre el sector empresarial y los obreros, últimos que tendrán como telón de fondo una pandemia con una economía deprimida. Así ha sido el impacto de la pandemia en las 21 universidades del país, según este rector. Que el impacto ha sido una deserción de entre un 15 a un 20%, y son jóvenes que tenemos que ver cómo los recuperamos, tenemos que crear oportunidades, tenemos que mejorar la cobertura de banda ancha, el acceso a redes de internet. Las autoridades de salud y de INVESH dejaron a un lado la diplomacia para sincerarse con el pueblo y decirle que no saben cuándo estarán listos los 2 hospitales móviles, pues el de San Pedro Sula sigue siendo reparado y el de Tegucigalpa se desconocen avances. El resto, unos en aguas del Mediterráneo y otros a espera de ser embarcados. Cerramos la emisión estelar en minutos, falsa identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5, pero les damos las gracias y que tengan un feliz fin de semana. Las 5 de TN5 son presentadas por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. 3 muertos y 3 heridos es el saldo de un accidente vial en el kilómetro 3 de la carretera al sur, en el que nuevamente está involucrada una rastra. Mientras empresarios lamentan caída en la actividad económica, obreros advierten que aumento al salario mínimo no es negociable. Continúa la incertidumbre en torno a los hospitales móviles. Ahora resulta que nadie sabe cuándo se habilitará el hospital móvil en San Pedro Sula. Abogado Tony García se convierte en el primer hondureño en recibir el ensayo de la vacuna contra la COVID-19. Libre aprueba acudir a elecciones primarias e internas en el 2021, pero exige nuevo censo y tarjeta de identidad. Las 5 de TN5 fueron presentadas por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve.